Miguel Hernández Gilabert desarrolló una activísima labor literaria en contra de los ideales del movimiento nacional, injuriando tanto a sus ideales como a sus figuras más prestigiosas. Calificación penal, adhesión a la rebelión. Penas que se piden, muerte. Memoria. 2 procesos contra un poeta. De todos los miles de papeles, de los kilómetros de papeles que hay aquí, nos van a hacer falta esas 2 carpetas de ahí, amarillas y viejas. A partir de ellas, de los papeles que guardan, haremos este relato sobre Miguel Hernández, que fue un poeta. Pero ninguno de esos papeles los escribió él. Esos papeles a Miguel Hernández se los escribieron, muchas veces a traición. Cuesta un poco porque hay que moverlo poco a poco, el papel, con calma. Escritos a mano, a máquina, en los márgenes, con sellos, a veces con tachones, con membretes, papeles sobre el escritor en los que a menudo le harían firmar y firmaría. Se lee el nombre y el apellido, Miguel Hernández, y una rúbrica debajo, nunca sobre el nombre, sin tacharlo. Una rúbrica simple, sin alambiques, con una sola vuelta. Su firma, por ejemplo, en un atestado de la Guardia Civil. Pero esta sí. Esta es su firma. Las declaraciones vienen de su firma, obviamente. Él se hace responsable de aquello que dice, aunque lo haya dicho bajo una situación de coacciones, torturas, amenazas, etc. Pero esta, digamos, es su firma. Sí. Esta es la firma que puso él. Es firma Miguel Hernández. Sobre este papel. Esta será una historia difícil porque parte de unos papeles ya viejos, escritos además con la pompa del lenguaje judicial militar de una dictadura que empezaba a establecerse en España. Aquí están los últimos años del poeta, que fueron los primeros años del régimen. Por eso esta historia, difícil, tiene que ser contada. Aquí se narran 2 carpetas, los 2 procedimientos sumarísimos que le abrió el franquismo. ¿Qué es lo que son estos papeles? Un proceso en Orihuela y otro en Madrid. El 4487 y el 21.001. Episodio 1. Miedo. He poblado tu vientre de amor y sementera. He prolongado el eco de sangre a que respondo y espero sobre el surco como el arado espera. He llegado hasta el fondo. Morena de altas torres, alta luz y ojo santo. Esposa de mi piel, gran trago de mi vida. Tus pechos locos crecen hacia mí, dando saltos de hierba concebida. Ya me parece que eres un cristal delicado. Es conocida la historia. A Miguel Hernández, poeta autodidacta, que fue pastor de cabras, que se alistó en el 5º Regimiento al estallar la guerra, que cavó trincheras y recitó en ellas, como está haciendo aquí frente a las tropas, lo atrapan en Portugal, donde quería marchar a Chile, al encuentro de Pablo Neruda. Lo entregaron en Huelva, lo enviaron a Madrid y por razones que ya se verán, lo dejaron en libertad. Pudo haber aprovechado y tratar de huir de nuevo, pero, aun a riesgo de que le atrapasen otra vez, regresó a Orihuela, su pueblo, con su mujer y su hijo. Le atraparon otra vez, le enviaron a Madrid, le condenaron a muerte, después a 30 años. Fue pasando de cárcel en cárcel hasta que enfermó de tifus, que degeneró en tuberculosis y donde finalmente falleció. Tenía 30 años y había escrito todos sus versos. Aquí está, ¿ves? Antes está el informe del fiscal y aquí tienes la sentencia. En la que se le condena a muerte y firman. Guillermo Pastor es director técnico del Archivo General de la Defensa, que es donde se conservan miles de procesos. Aquí será donde leamos este relato que en sentencias, declaraciones, autos, delaciones, interrogatorios, le escribieron a Miguel Hernández. Aquí veremos cómo, recién acabada la guerra, el franquismo tenía ya a punto la maquinaria que tendría una característica básica, fundamental: los procesos sumarísimos. Sumarísimos es un tipo de procedimiento que precisamente incide en que los plazos, digamos, se abrevian al extremo. ¿A cuánto puede ser eso? Pues puede ser una semana. O pueden ser 2 semanas, o pueden ser 1 mes, 2 meses. La cuestión es que se abrevian plazos, se reducen plazos. En el momento que se reducen plazos en un proceso, se recortan, en este caso, las garantías del reo o del acusado. El primer papel tiene una estrella. El primer papel se lo descubrieron a Hernández en uno de sus bolsillos. Tiene una hoja solo, con el membrete del Centro de Reclutamiento y Movilización, un salvoconducto, esto es lo que es, con el sello de la Estrella Roja del Ejército Rojo, hecho a favor del soldado Miguel Hernández Gilabert, según se lee.
A Miguel Hernández lo delata un joyero portugués al que acudió para venderle el reloj de oro que le había regalado Vicente Aleixandre, regalo de bodas, así que él se resistió tanto como pudo para venderlo. Y ese fue quizá, bueno, pues el elemento que le causó la tragedia en este caso, porque la persona que le compró el reloj luego se lo pensó 2 veces y lo denunció a la policía salazarista pensando que ese reloj era robado. Más que nada por el aspecto que llevaba Miguel después de estar semanas y semanas caminando por la península, ¿no? Y por caminos y por atajos, etc. José Luis Ferris es poeta, autor, ha escrito el libro Miguel Hernández, Pasiones, Cárcel y Muerte del Poeta. Eso le costó que lo devolvieran otra vez a España, también por el puesto de Rosal de la Frontera, con la mala suerte de que los... Digamos que Hernández irá sumando mala suerte a la mala suerte. Ese interrogatorio que le hicieron en Rosal de la Frontera, en Huelva, es el segundo papel de este sumario, con amplio margen a la izquierda, mecanografiado. Se hace comparecer al detenido, que dice ser y llamarse Miguel Hernández Gilabert, de 28 años, casado en la que fue Zona Roja, de profesor escritor, hijo de Miguel y Concepción, entregado en el puesto fronterizo por haber pasado clandestinamente. Vamos a tener que leer muchos papeles para conocer bien esta historia y advertir así, como podemos hacer ahora, que sobre el papel ese fue el motivo de esta detención, haber pasado clandestinamente a Portugal. Llevaba consigo, según se lee en este mismo documento, un billete de 20 escudos y un libro de poesías del propio Vicente Aleixandre. Que en principio era la detención a un ladronzuelo, a una persona que había pasado ilegalmente a la frontera y poco más. Hay que imaginar cómo debió de ser aquel interrogatorio la primera vez que detienen al poeta, cómo eran las preguntas y en qué condiciones declara. Allí fue donde a Hernández le muelen a palos, por usar la expresión del historiador Ian Gibson. Pues le apalearon, le golpearon en la espalda y sobre todo los riñones hasta hacerle orinar sangre, ¿no? Las crónicas hablan de un interrogatorio inacabable de torturas y golpes. Ya digo, sometido a un duro interrogatorio de prácticamente 10 horas, del que se puede desprender pues el miedo, el pánico que pasó un hombre que se sentía absolutamente solo. A Miguel Hernández le hacen firmar lo que quieren que diga y firma este papel, que es el origen de todo, donde se lee que se declara apolítico por completo, que no votó nunca por ningún partido. Él explica a los policías que, gracias al salvoconducto, pasó de Orihuela a Sevilla y de Sevilla a Huelva y de Huelva finalmente a Portugal. No porque quisiera, les dice, no porque quisiera escapar, sino porque quería encontrar un trabajo en Chile, para lo que necesitaba ir a Lisboa, porque nuestro inmortal generalísimo, según pone en este auto, había cerrado Madrid. ¿Puede un papel tan viejo, escrito en un estilo tan oficial, tan hecho para sus superiores, puede contar sobre aquello de lo que no está hablando? ¿Puede hablar de la desesperación, de la tortura? Pues puede. Solo hay que aprender a mirarlo como lo hacen los historiadores. Esto es lo que pone en el papel. Estrechado a preguntas sobre sus amistades literarias, manifiesta que Federico García Lorca era un hombre de mucha más espiritualidad que hazaña, que no desconoce que era pederasta y que a pesar de esto era uno de los hombres de gran espiritualidad de España, advirtiendo a los agentes que suscriben que tengan cuidado no sea se repita el caso de García Lorca, que fue ejecutado rápidamente y según tiene entendido, el mismo Franco, nuestro inmortal caudillo, sentó mano dura sobre sus ejecutores. El papel pone que Miguel Hernández ha delatado a Federico García Lorca. Ha dicho que fue un pederasta. ¿Cómo lo lee el biógrafo? Posiblemente le pasaría por la cabeza era que iba a acabar en una cuneta, ¿no? Con un tiro en la nuca. Y en ese momento tiene miedo. Miguel Hernández, el íntegro y el gran Miguel Hernández, que luego nos daría esa gran lección moral, en aquel momento era una criatura absolutamente asustada, en la que intenta salvar el pellejo. Y así es como esa palabra, pederasta, llega a decir más de los interrogadores que del interrogado. Pues como estaba mucho en la mente de ellos la idea de la homosexualidad de Lorca, pues supongo que sacarían el tema de la homosexualidad y Miguel Hernández la admitió que era homosexual, ¿no? Yo creo que en la transcripción ponen lo de pederasta y yo creo que eso nunca salió de la voz de Miguel Hernández. La realidad es que un tiempo antes, al saberse el asesinato de Lorca, Miguel Hernández le dedicó la primera elegía de sus Vientos del Pueblo. Entre todos los muertos de elegía, sin olvidar el eco de ninguno, por haber resonado más en el alma mía, la mano de mi llanto escoge uno. Federico García. Hasta ayer se llamó. Polvo se llama. Ayer tuvo un espacio bajo el día, que hoy el hoyo le da bajo la grama.
Miguel estaba convencido en esas circunstancias de que su ejecución podría ser inminente. En efecto, había miedo, mucho miedo, y la única posibilidad de salvar la vida pues era mentir. Este será uno de los testimonios que más estremecen en todo el sumario, y está solo al principio, el primer interrogatorio. Un hombre, aún no en la treintena, que teme que le vayan a matar. Será la primera vez que se lee el miedo en este sumario, pero también será la última. Miguel Hernández firma aquella declaración, esa firma de letra clara, de rúbrica sencilla, firma también los dos agentes que le interrogan. Aunque luego ellos dos añadirán sus propias conclusiones. En este mismo documento, unos párrafos más abajo. Cada vez que ha sido estrechado a preguntas, todo nervioso, se encerraba en un círculo vicioso diciendo: yo no sé, les digo la verdad, hagan de mí lo que quieran, no deben coaccionarme. El detenido quedaba sobrecogido, nervioso, suspenso, cuando los guardias le citaban sus propias palabras en el Congreso de Escritores Proletarios, a lo que él les iba repitiendo: les aseguro que yo no he hablado nunca. Los guardias, sin embargo, siguen. Es de suponer que este individuo haya sido en la que fue zona roja por lo menos uno de los muchos intelectualoides que exaltadamente ha llevado a las masas a cometer toda clase de desafueros, si es que él mismo no se ha entregado a ellos. Miguel Hernández, un intelectualoide, un exaltador, es detenido a finales de mayo del 39, un mes después de que hubiese acabado la guerra. Las diligencias acaban en el Juzgado Especial de la Prensa, en la Plaza de Callao de Madrid, que pide informes al Servicio Nacional de Seguridad. El proceso 20.001 acaba solo de empezar. Ayudadme a ser hombre. No me dejéis ser fiera hambrienta, encarnizada, sitiada eternamente. Yo, animal familiar, con esta sangre obrera, os doy la humanidad que mi canción presiente. Memoria. 2 procesos contra un poeta. Un podcast de José Luis Sastre con la realización técnica de Roberto Maján.